Muy buenas. Buenos días. ¿Queda algo para desayunar? En efecto, amigos, ¿qué tal estáis? Nos asomamos a la villa vallisoletana de Medina de Rioseco, famosa sobre todo por tres cosas, de las que os hablaremos largo y tendido en el transcurso de estos pocos minutos. A saber, los almirantes de Castilla, casi nada. Las increíbles iglesias de la población, ya veréis que me quedo corto. Y el Canal de Castilla, obra hidráulica del siglo XVIII que fue todo un hito en su momento. Solo el ferrocarril consiguió sumirlo en el abandono, hasta hoy, revivido para regocijo de visitantes. Así que, de todo esto tenemos que hablaros. Bueno, no os preocupéis, si él no quiere hablar, os lo cuento yo. Aunque ya sabéis que somos el mismo tipo, ¿no? Pues sí, estoy en Medina de Rioseco, frente al ayuntamiento. Acabo de contarles que hace mucho tiempo que estuve aquí, en el año 2007, y que me encontré en la calle Mayor, en la Rúa, que ellos denominan, a un señor mayor de nombre Vicente, que muy amablemente me hizo de guía. Un hombre que empezó a trabajar a los 11 años en el campo, que no sabía leer ni escribir, que aprendió sus primeras letras una vez jubilado y que se dedicaba amable y desinteresadamente a enseñar la población a cualquiera que la visitase. Ya era mayor en aquel entonces cuando yo lo conocí y bueno, yo ya me sospechaba que el hombre seguramente ya no estaría entre nosotros, me lo acaban de confirmar. Un personaje querido y conocido aquí en Medina de Rioseco. Así que, un recuerdo para él. Bueno, tal vez no sea empezar con buen pie, pero sí con nobleza. O eso creo. Y aparte de nobleza, vamos a emplear también algo de sentido práctico para iniciar este relato. Por ello, qué mejor que partir de este pedazo de plaza mayor, y ya sabéis que es mayor no por el tamaño, aunque esta de eso tiene de sobra, sino porque en ella se encuentra el consistorio, para enseñaros la población que hoy visitamos, Medina de Rioseco. ¡Vamos allá! La muy noble y muy leal ciudad de Medina de Rioseco pertenece a la comarca de Tierra de Campos, y podría decirse que está en medio de la nada. Sin embargo, y para protegerse, contaba con una muralla, aún conservada, aunque mínimamente, que poseía nada menos que 8 entradas diferentes, de las cuales hoy solo se conservan 3 puertas. La primera es la de Zamora, cercana a la zona donde estaba el castillo de la ciudad, hoy inexistente. Después nos encontramos con la de Ajújar, la más antigua de las que se conservan. Ajújar, que significa, por lo visto, puerta principal. Era la principal entrada al recinto amurallado de Medina de Rioseco. Ahí la tenéis. Y finalmente está la de San Sebastián, la más monumental de todas. Hay que decir que esta puerta se levantó en el siglo XVI, por tanto es muy posterior a todas las demás, que son medievales. Y además parece ser que su construcción se debió a motivos ornamentales. Pero no son sus murallas y sus puertas las que han dado fama a esta ciudad. Esto no es Ávila, ni siquiera Madrigal de las Altas Torres. Medina de Rioseco posee otros valores. Ya los apuntamos antes. Es conocida con el sobrenombre de la ciudad de los almirantes de Castilla. ¿Almirantes aquí? ¿Cómo es posible? Bueno, pues vamos a ver cómo cuento esto. Ocupado el trono por Fernando III, este se marcó como objetivo hacerse con la ciudad de Sevilla, en manos aún de los almohades. Para ello encargó a un burgalés de rica posición llamado Ramón Bonifaz que se hiciese con una flota suficiente para remontar el río Guadalquivir y hacerse con la ciudad, cosa que lograron gracias a que Bonifaz consiguió romper con sus naos el puente de barcas atadas con cadenas que comunicaba Sevilla con Triana y otros pueblos, lugares desde donde les llegaban los víveres a los sitiados norteafricanos. Al acabar de este modo con los suministros, los almohades no pudieron hacer otra cosa que rendirse al rey Fernando III, el Santo. Este premió los servicios de Ramón Bonifaz, creando para él, copiada de los árabes, la dignidad de almirante, el señor del mar.
Pues bien, ese título de almirante se fue transmitiendo hasta llegar a un tal Diego Hurtado de Mendoza, famoso entre otras cosas por participar en la batalla de Aljubarrota en 1385, y en la que castellanos y franceses perdieron frente a una coalición de portugueses e ingleses. Cosas que pasan. El tal don Diego Hurtado de Mendoza era hermano de doña Juana Mendoza, esposa de Alfonso Enríquez. Un buen día, aunque no para el difunto, claro está, se murió el tal Diego Hurtado de Mendoza, que ostentaba, como digo, el título de almirante. Ni corta ni perezosa, su hermana Juana solicitó al rey que transmitiese el título de almirante a su esposo, Alonso Enríquez, y así lo hizo. Aunque también es cierto que el rey tendría en cuenta que el tal Alonso Enríquez era hijo natural del infante Fadrique Alfonso de Castilla, hijo de Alfonso XI. Por tanto, el nuevo titular sería nada menos que nieto, si bien ilegítimo, de un rey. Y eso pesaría algo, digo yo. De ese modo, pues, llegó el título de almirante de Castilla a don Alonso Enríquez, en 1405. El hecho de que los Enríquez fueran nombrados señores de Medina de Rioseco y que además convirtieran a dicha población en capital de sus feudos, vincularía para siempre la dignidad de almirante de Castilla con esta ciudad, la ciudad de los almirantes de Castilla. Bueno, pues ha sido fácil, ¿verdad? Bien, pues va siendo hora ya de tratar la segunda cuestión por la que Medina de Rioseco es famosa. Y es que hay aquí 4 iglesias de auténtica talla catedralicia. Solo nos detendremos un poco más en una de ellas, por considerarla especial, pero cualquiera de las otras 3 merecería un vistazo más amplio. Resulta imposible detenerse aquí en todas más que de un modo somero. Y ánimo, ánimo, no empecéis a poner caras largas porque salgan 3 iglesias seguidas. Aguantad un minuto y pico, que tampoco es tanto tiempo, no tenéis nada mejor que hacer, y ya veréis cómo os gusta. ¿Qué, jabatos? ¿A que no os ha dolido? Bien, pues ahora sí que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a una iglesia portentosa. Es la iglesia de Santa María. Hay 3 o 4 motivos fundamentales para detenerse aquí. Su retablo mayor, una reja magnífica, la sillería y sobre todo, la capilla de los Benavente. Y ahora sí que no podéis iros. La reja que vemos es una obra maestra de la rejería española, realizada en 1532 por Cristóbal Andino. En el centro del remate destaca el escudo del ya mencionado linaje de los Enríquez, almirantes de Castilla y señores de Medina de Rioseco. En cuanto al retablo mayor, es obra en la que, por caprichos de la muerte, que suele sorprender a la gente con las cosas a medias, trabajaron sucesivamente Gaspar Becerra, Juan de Juni y Esteban Jordano. Narra pasajes de la vida de la Virgen, y es que como obra posterior al Concilio de Trento que es, tocaba señalar la importancia de la Virgen en las enseñanzas católicas. Puede decirse, por tanto, que es un instrumento de propaganda perfecto de las ideas de la Contrarreforma. Por eso tenemos en la parte central del primer cuerpo una representación de la Virgen de la Asunción, bajo cuya advocación se encuentra esta iglesia. A la izquierda la Anunciación y a la derecha la Visitación, con el abrazo de la Virgen a Santa Isabel,
la madre de Juan el Bautista. En cuanto al órgano de 1732 y restaurado en 2012, aún se utiliza, y con sus más de 1000 tubos y la acústica que ofrece este espacio, debe de ser todo un espectáculo oír cómo suena. Pero no podemos irnos de aquí sin admirar la que el filósofo y escritor Eugenio d'Ors calificó en su momento como la Capilla Sixtina de Castilla, que no es otra que la Capilla de los Benavente, cuya reja, obra de Francisco Martínez, magnífica, ya nos anuncia que lo que vamos a ver no es cualquier cosa. El complejo programa iconográfico de la capilla, obra de los hermanos Corral de Villalpando, y con un retablo de Juan de Juni, artista galo pero asentado en tierras castellanas, tiene como finalidad enseñar al creyente que el camino hacia el perdón y una vida eterna junto a Dios pasa por una vida recta. Así que, ya sabéis. Esa era al menos la creencia de don Álvaro Alfonso Benavente, el banquero que mandó construir esta capilla funeraria en 1544. Curiosamente no hay restos óseos aquí, solo tenemos cenotafios. Pues bien, dicha idea es la que se observa en esta especie de catequesis figurativa que ahora mismo os vamos a resumir. Tenemos un primer capítulo donde se nos habla de la creación, con el Padre Eterno entre el Sol y la Luna, escenas como el nacimiento de Eva de una costilla de Adán, la tentación por el demonio convertido en serpiente, y la expulsión de Adán y Eva del paraíso, acompañados por la muerte que se burla de ellos tocando una vihuela. Un segundo capítulo de esta catequesis está dedicado a la Iglesia Católica, a donde el hombre ha de acceder para redimirse del pecado original anterior. Vemos así a Cristo en majestad, rodeado de los doctores de la Iglesia Latina, San Jerónimo, San Ambrosio, el Papa Gregorio Magno y San Agustín. El siguiente capítulo lo tenemos en el presbiterio, en el retablo, que no tiene ático y cuyas columnas están giradas al exterior para poder adaptarse al único espacio que quedaba en esta capilla, pues todo lo demás ya estaba hecho. La Inmaculada es aquí la protagonista por expreso deseo del banquero. El siguiente capítulo lo tenemos sobre el retablo, la escena del juicio final. Aparecen aquí unas 200 figuras, divididas en dos grupos. Arriba los que llegan al cielo, que aparecen además de una forma ordenada, a la izquierda personajes del Antiguo Testamento y a la derecha los del Nuevo Testamento. Y abajo los destinados al infierno, retorcidos de dolor. Y finalmente en la cúpula el destino final ansiado por el banquero, el cielo, rodeado de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las cardinales, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Entre medias, medallones con los escudos de los Benavente. En definitiva, amigos, una de las más altas expresiones del Renacimiento español. Mira que hemos visto iglesias en estos vídeos y catedrales y lo que queráis, pero creo que es una de las capillas más espléndidas que hemos visto en estos vídeos, de verdad. Es que me dejó sin palabras esta tarde, repito, sin palabras, o sea que a partir de ahora... No nos caerá esa breva. Bien, pues vamos a ir acabando este vídeo, ya solo nos queda hablar del tercer elemento por el que es famosa esta localidad de Medina de Rioseco, el Canal de Castilla. Bien amigos, pues estamos junto al fantástico Titanic del Canal de Castilla, un barquito que lleva por nombre Antonio de Ulloa, que fue un famoso naturalista, militar y escritor español del siglo XVIII, y que fue gobernador de Luisiana. Y otra cosa muy curiosa que yo no sabía, y es que se le considera el descubridor del platino. Mañana subiremos a bordo y veremos qué tal será el viaje. Ya sabéis que el Canal de Castilla fue un proyecto que pensaron muy pormenorizadamente las gentes de la Ilustración española para poder trasladar la harina desde aquí, centro productor de trigo, ¿no?, importante, toda Castilla, hasta el puerto natural de Castilla, que era Santander. Las barcazas portadoras de la harina se movían mediante la fuerza de caballerías, que hacían el recorrido en paralelo al canal, a lo largo del llamado Camino de Sirga, que no es otra cosa que una soga, la que se utilizaba para que los caballos tirasen de dichas barcazas. Los desniveles, que los hay, se libraban mediante esclusas, tal y como se hace hoy en día, por ejemplo, en el Canal de Panamá. Se llegaron a construir 3 ramales de este Canal de Castilla, pero hay que decir que la obra no se completó. Para rematar el asunto, el ferrocarril le daría la puntilla a todo este proyecto, pues resultaba infinitamente más rápido. Hoy ha quedado como una muestra de lo que el ingenio y la voluntad política pueden llevar a cabo cuando, eso sí, se ponen de acuerdo. Hasta pronto, amigos.